Estamos con la doctora Ana Malio, que trabaja en el Centro de Diagnóstico Rossi. Nos presenta su primer caso. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Ana Malio, vengo en representación del Centro de Diagnóstico Rossi. Hoy tenemos la colaboración del doctor Mariano de Tita del Hospital Británico para presentarles este caso clínico que esperemos que les interese tanto como a nosotros. Este era un paciente de 66 años de edad que tenía como factores de riesgo, era hipertenso, dislipémico, extabaquista, tenía sobrepeso, un peso actual de 105 kilos. Como antecedentes, el señor presentaba fibrilación auricular crónica, anticoagulada, había tenido múltiples cardioversiones fallidas. El señor tiene como antecedentes cardiovasculares de relevancia. En 1993 tuvo un reemplazo valvular aórtico mecánico número 23. 10 años después, es decir, en el 2003, tiene un reemplazo valvular mitral mecánico número 25, en este caso por un prolapso valvular mitral con rotura de cuerda, y tiene que ser reoperado por un desgarro aórtico, interpretado en ese momento como un leak periprotésico, y se le realiza una plástica aórtica al día siguiente. Tuvo múltiples intercurrencias posquirúrgicas. El paciente, luego de ser dado de alta, no vuelve al control. Recién al año después se le hace el primer control, que termina siendo un transesofágico, que se informa como la prótesis en posición tanto aórtica como mitral tipo norma funcionante. Se informa un mismatch aórtico, acuérdense que la prótesis aórtica era de 1993, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo informada era del 40%, y a partir de ese entonces el paciente queda con disnea en clase funcional 1-2. Luego el paciente vuelve a perderse en el seguimiento, no viene a los controles cardiológicos. En el 2013 y 2014 recién hace controles ecocardiográficos, en donde los sucesivos ecocardiogramas están informados como disfunción ventricular leve a moderada, con fracciones de eyecciones que oscilaban entre el 40 al 45%. Luego las prótesis estaban informadas con gradientes anterógrados de la aórtica increscendo, es decir, habían prótesis que tenían gradientes medio de 32 y el último eco del 2014 presentaba un gradiente medio de 40 aórtico, y los gradientes mitrales con gradientes estables medios de 7 u 8 milímetros de mercurio. Este paciente luego del 2014 no viene al control del seguimiento y se interna en un centro aquí en la capital federal en junio del 2017 en un cuadro de insuficiencia respiratoria interpretado al ingreso como un cuadro de vía aérea superior. Entra en clínica médica, los clínicos le ponen tratamiento antibiótico con levofloxacina, corticoterapia, y el paciente en la interconsulta con cardiología se reinterpreta como un cuadro de insuficiencia cardíaca descompensada, claramente por el cuadro de vía aérea superior. Se inicia el tratamiento ajustado y se retoma el seguimiento cardiológico. Este es el tratamiento que se ajusta por cardiología, y al paciente se le realizan los siguientes estudios complementarios. Se le hace un Holter, el paciente, como les comentaba, estaba fibrilado permanente, tiene algunas pausas menores a 3 segundos, hace arritmia ventricular, inclusive hace un colgajo de taquicardia ventricular no sostenida, manifestado en ese contexto con palpitaciones. En el ecocardiograma transtorácico de la internación está informada como deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con trastornos regionales de la motilidad, aquinesia inferior, inferoseptal, inferolateral, está informada 45% por Simpson de fracción de eyección, informan un ventrículo derecho conservado. La prótesis mecánica aórtica con gradientes incrementados le informan un gradiente medio en ese entonces de 24, un área valvular efectiva de 0,93 y la prótesis mitral mecánica con gradiente medio de 8. Recapitulando entonces, un paciente de 66 años de edad con factores de riesgo, antecedentes de relevancia, tiene doble reemplazo valvular, uno en el 93 que fue el aórtico, 2003 el mitral, encima reoperado, una tercera cirugía cardíaca para una plástica aórtica por desgarro, que tiene una internación por insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca descompensada, con una prótesis aórtica con un gradiente de 24, disfunción ventricular izquierda ya presente en estudios previos, y una prótesis mitral con gradiente medio estable. Así viene entonces a nuestro centro de diagnóstico a realizarse un eco transesofágico, y estas van a ser las imágenes, que es lo más interesante. En estas dos vistas vemos en la figura de la izquierda y la derecha, presternal izquierdo, fíjense que este paciente no tenía una adecuada ventana transtorácica, pero se puede observar que tiene dilatación del ventrículo izquierdo. Ya empezamos a ver trastornos de motilidad parietal a nivel de la cara inferolateral, y también aquí en la cara anteroseptal vemos una hiperrefringencia en el septum, que vamos a ver caratulada más adelante. Aquí vemos que tiene dilatación de la aorta ascendente, dilatación anteroposterior de la aurícula, perdón, me cambié de mano.
En las figuras siguientes vemos las figuras de la izquierda y la derecha, un intento de mostrar lo que se ve en una prótesis. Acuérdense que este paciente tiene doble prótesis mecánica, lo que dificulta mucho la evaluación por la sombra acústica que generan ambas prótesis. Esto sería el gradiente anterógrado mitral. Aquí un zoom en la válvula mitral demostrando el gradiente anterógrado mitral, pero como saben ustedes, muy difícil de caratular en un transtorácico. Un eje corto, aquí vamos a empezar a ver también los trastornos de motilidad en la cara inferior, septal, inferolateral. A la derecha vemos un eje corto pero con color. Fíjense la dificultad que genera la visualización de la prótesis y más en este paciente que no tenía una adecuada ventana. Dilatación de las aurículas, severa la aurícula izquierda, también la derecha. En este 4 cámaras apical vemos a la izquierda suprimido el color, a la derecha con color. Estamos viendo lo que veíamos antes, esta hiperrefringencia a nivel del septum, la dilatación de las aurículas, la prótesis mitral con la sombra acústica y a la derecha estamos viendo la aceleración del flujo que se genera a nivel de la prótesis mitral, pero no pareciera verse ningún jet de insuficiencia a nivel de la figura de la derecha. Seguimos viendo estas dos figuras para seguir mostrándoles un poco la motilidad parietal en este apical 2 cámaras, apical 3 cámaras o eje largo de la punta. Fíjense la cara inferior, aquinética, la cara inferolateral y estamos viendo la hiperrefringencia que mencionábamos previamente que puede deberse al antecedente del parche aórtico que había requerido en el posoperatorio de la segunda cirugía, la de la prótesis mitral. Seguimos explorando entonces las prótesis, exploramos la prótesis mitral, tenía un gradiente medio de 9, exploramos la prótesis aórtica, se le calculó un DBI estimado en 0,23 con un tiempo al pico de 92 y como el paciente estaba firilado hemos debido de tomar varios latidos aórticos para tomar un adecuado gradiente medio que hicimos un promedio entre 20 y 22 milímetros de mercurio en la prótesis aórtica. Presión diastólica pulmonar 14 milímetros, sistólica 55. Hicimos la evaluación de la fracción de eyección a través del método del Heart Model Quantification de Philips. Hicimos también varias tomas porque el paciente estaba fibrilado. Hicimos en total un promedio de 40% por este método volumétrico 3D. La evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho demuestra deterioro de la función. Y pasamos al trance esofágico. Empezamos con las vistas para ver la válvula aórtica, se ven perfectos los discos aórticos, pareciera tener adecuada apertura, se ve la aceleración de flujo a nivel del color, un flujo homogéneo que parece completar por completo la prótesis, no pareciera haber dehiscencia de la prótesis, pareciera estar normoinserta. Seguimos explorando, vamos a pasar a explorar un poco la mitral. Vemos en este caso la apertura de ambos discos de la prótesis mitral, una apertura conservada, apertura y cierre. No pareciera haber ninguna imagen de trombo ni de dehiscencia de la prótesis, pareciera estar normoinserta a nivel del anillo. Siguiendo explorando la prótesis mitral, esta es una imagen muy interesante. Les dejé aquí al costado estas figuras que son muy importantes para entender la imagen de la derecha. Esta es una imagen que parece de libro. Como sabemos bien, las prótesis mecánicas tienen particularmente las B-leaflet, en este caso tenía un St. Jude, tienen este tipo de conformación que tiene los dos discos, por ende, entre los discos tiene un jet central y después quedan estos jets laterales que pasan por los costados de la prótesis. Si miramos en la figura de la derecha, podemos ver en el flujo anterógrado mitral a través de la prótesis un flujo central, un flujo de mayor aceleración, en donde hace la convergencia del flujo, que este flujo central de mayor intensidad corresponde generalmente al pasaje central por la prótesis. Y se ven a los costados los flujos laterales de menor intensidad correspondientes a los pasajes por los costados laterales de la prótesis mecánica. Y a su vez se pueden ver perfectos estos dos jets que van hacia la aurícula izquierda, son los jets conocidos como de volúmenes de cierre o jets de lavado de la prótesis, que se ven perfecto aquí detrás saliendo en contraposición a la prótesis hacia el otro lado. Y aquí al costado se podría ver hacia la cara lateral un flujo que ahora lo vamos a explorar un poquitito más de cerca. Siguiendo explorando con el trance esofágico, estamos viendo aquí la prótesis mitral, estamos viendo por aquí los volúmenes de lavado, y aquí a la derecha estamos viendo una solución de continuidad que pareciera tener un flujo retrógrado regurgitante hacia la aurícula izquierda. Explorando, seguimos corriendo el ángulo en vistas o faxis poco convencionales, seguimos viendo aquí una solución de continuidad paralelo a la prótesis mitral, en donde vemos aceleración de flujo y una imagen de un flujo regurgitante ventrículo izquierdo, aurícula izquierda.
Lo exploramos, hicimos un intento de tomarle una vena contracta, ese flujo nos dio 0,41 centímetros. Volvemos a explorar ese flujo regurgitante, fíjense que cada vez se hace más intenso a medida que lo vamos explorando con otros ángulos, ya estamos en un ángulo en donde se ve bien la parte anterolateral y el jet que impacta sobre la aurícula izquierda, en la parte superior de la aurícula izquierda, ya vemos ahí casi la convergencia de flujo, podemos tomar un PISA inclusive del flujo regurgitante. En estas dos imágenes interesantes vemos la imagen con supresión de color y con color. Fíjense que la prótesis en sí está normoinserta y normofuncionante con una adecuada apertura de discos y se ve esta solución de continuidad en la cara, en la parte lateral, es decir, paravalvular, que genera esta regurgitación sobre la aurícula izquierda. Y en otro ángulo, en 125 grados, lo mismo, estamos viendo la solución de continuidad sin color a la izquierda y a nivel de la derecha estamos viendo que acá, que no habíamos visto previamente, no hay un solo jet regurgitante, sino se estaría representando un jet que incluso es contrapuesto al jet que estábamos viendo previamente, es perpendicular, tiene otra dirección y va a haber que explorarlo también. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Nacen del mismo orificio? ¿Tiene orificios diferentes? Por eso le hicimos 3D. Pasamos al ET entonces con tridimensional, empezamos a ver esta imagen, que es la imagen habitual de presentación de las tridimensionales. Estamos viendo la cara auricular de la prótesis. Esta es la prótesis mitral mecánica, aquí estaría la válvula tricúspide, aquí arriba estaría la válvula aórtica y estaríamos viendo aquí arriba, en el plano anterior, es decir, hacia la prótesis aórtica, esta solución de continuidad, este orificio que vamos a explorar con mayor atención a continuación. Esta es una imagen muy bonita, tridimensional, que demuestra la correcta apertura y cierre de los dos discos de la prótesis. Se ve perfecto cómo abre y cierra la prótesis y aquí arriba, entre la válvula mitral y la aórtica, se estaría viendo este orificio que vamos a ver a continuación. Seguimos mostrando entonces imágenes en tridimensión. En este caso le hemos girado un poquitito, no es la imagen convencional, pero se puede ver perfectamente que se empieza a dibujar el orificio por el cual estaríamos viendo a continuación los flujos regurgitantes. Bueno, ha perdido un poco la calidad de la imagen. Esta intención era haber girado, no es la imagen habitual que uno suele presentar, porque fíjense que la aorta está aquí abajo, pero entre la prótesis mitral y la válvula aórtica estamos viendo una solución de continuidad compatible con este leak paravalvular. Para explorar aquello hicimos la representación con color. Fíjense que aquí estaría el flujo mitral, el flujo anterogrado mitral, y hacia la pared anterolateral estamos viendo aquí dos flujos separados. Estamos viendo un flujo de mayor intensidad y otro flujo que no pareciera ser el mismo origen del flujo que estábamos mencionando previamente. Inclusive haciendo una angulación a lo mismo, estamos viendo flujos diferentes, provenir de orificios diferentes y casi perpendiculares entre sí. Estamos haciendo un corte diferente, un corte casi coronal, no es real un coronal porque no está cortado así la mitral, pero así como para mostrarles cómo estaríamos viendo la prótesis en este caso. Este sería la prótesis, aquí vendría el flujo anterógrado y aquí arriba estamos viendo los dos flujos regurgitantes, el flujo de mayor cuantía que veríamos al principio y este flujo menor que encontramos en los ecos que fuimos haciendo más adelante, que se ve aquí que tienen inicio y orificios diferentes y están contrapuestos entre sí. Lo mismo, estamos viendo la prótesis de la misma forma, aquí estaría la prótesis así, este sería el flujo anterógrado y aquí se está viendo los volúmenes regurgitantes de los dos orificios paravalvulares. Aquí hacemos un comparativo entre lo que veíamos al principio en nuestras imágenes de dos dimensiones, en nuestras imágenes tridimensionales. Fíjense que esto nos exploraba al principio, la prótesis con los volúmenes anterógrados y los volúmenes de cierre, y este jet regurgitante sobre la aurícula izquierda que perfectamente lo podemos discriminar aquí en la figura tridimensional. Lo mismo, el volumen anterógrado mitral, los volúmenes de cierre saliendo por aquí, y paravalvular no solo vemos el flujo regurgitante que mencionábamos aquí, sino que encima se llega a ver incluso el otro flujo regurgitante allí detrás. En la siguiente imagen estamos haciendo lo mismo, comparando dos dimensiones contra tres dimensiones. Vemos el flujo regurgitante mayor y en este caso estamos viendo no solamente ese mismo flujo regurgitante, sino el flujo menor o perpendicular al que veíamos recién, proveniendo de otro orificio.
Para ir completando, no solo tenemos información tridimensional sobre la cantidad de flujos o la cantidad de regurgitaciones VI que tenemos, sino encima hasta podemos describir cómo es el orificio. Se puede ver perfectamente que no es un orificio que tenga paredes nítidas, es un orificio que tiene paredes irregulares, que inclusive vemos como un solapamiento, una solapa, un mamelón en la parte superior de este orificio, que interpretamos este es el orificio mayor, pero se puede empezar a ver que no es un orificio común, como un cilindro, sino que tiene su forma específica y a su vez tiene pequeños mamelones que hacen una suerte de tapa del orificio. Esta es una imagen no correcta porque estamos viendo al revés, es una imagen invertida. ¿Por qué la pusimos? Estamos viendo al revés. En vez de ver la parte auricular, estamos viendo la parte ventricular. ¿Por qué lo hicimos? Porque al darlo vuelta, podemos observar que en el orificio mayor se ven estos dos pequeños mamelones que hacen una suerte de tapa sobre el orificio, que es muy importante a tener en cuenta eventualmente si el paciente requiriera algún tratamiento percutáneo. En este caso, creemos que el orificio menor estaría aquí y justamente está tapado por el ángulo que hemos tomado la prótesis en este caso. Si angulamos hacia el otro lado, se vería un poquitito mejor el orificio menor y no el mayor. Pero fíjense los dos mamelones que se ven perfecto en esta imagen, que hacen de tapa sobre el orificio mayor regurgitante. Bueno, aquí lo mismo para mostrarles en plano. Este sí es la vista habitual que solemos ver, la cara auricular, y aquí se ve perfecto desde la vista auricular ese mamelón que está por sobre el orificio regurgitante mayor. Nos hemos tomado el atrevimiento de hacer un trazado planimétrico de los dos orificios, como un trazado del área de la vena contracta, tanto el orificio mayor como el orificio menor. El orificio mayor nos dio 0,41 centímetros cuadrados y el orificio menor nos dio 0,10 centímetros cuadrados, y como lo hicimos como un método volumétrico, nos tomamos también el atrevimiento de sumarlos. Hicimos una sumatoria de área y este paciente en conjunto tiene una superficie de un leak paravalvular sumado en 0,5 centímetros cuadrados. Así que el informe, informamos los trastornos de motilidad mencionados previamente, con aquinesia inferolateral, hipoquinesia inferior, inferoceptal, con dilatación del ventrículo derecho y deterioro en su función ventricular que no estaba descrito en los ecos previos. Y respecto a las prótesis, la prótesis mecánica Biliflet en posición aórtica con gradientes muy similares a lo que veníamos sabiendo en el último eco, en el transtorácico de 22 milímetros de mercurio, considerando que el paciente tiene un gasto cardíaco reducido. Y la prótesis mitral normoinserta es intrínsecamente normofuncionante, como lo hemos podido ver perfecto en el tridimensional, con gradientes estables, pero a nivel del cuadrante anterolateral del anillo se observan estos dos leaks periprotésicos de 0,4 y 0,1 centímetro cuadrado estimados por vía tridimensional. Esto va a generar una regurgitación tipo VI, que lo veíamos recién, de grado grave de dirección anterosuperior. ¿Cómo se sigue con este paciente? ¿Cómo siguió? El paciente retornó a su centro de proveniencia, se le realizó un cateterismo. En el cateterismo informaba de tener una estenosis severa del tronco, justo en el origen de la DA, con una lesión severa bien ostial de la descendente anterior y una lesión severa también en el tercio medio. Y estaría en plan de decisión o resolución, ya sea de su enfermedad coronaria o de los leaks que acabamos de presentar previamente. Conclusiones entonces de este caso clínico: es muy importante tener en cuenta diferentes parámetros básicos en la evaluación ecocardiográfica de una prótesis. Es muy importante tener en cuenta que hay que hacer una evaluación completa y metódica de un paciente tan complejo como este, destacando la utilidad del transesofágico en este tipo de pacientes, en donde el transtorácico nos queda mucho en bache, mucho a sospechar y no saber. Y más cuando presentan o sospechan complicaciones en presencia de prótesis mecánica. Y por último, pero no por ello menos importante, la importancia de utilizar la herramienta de ET tridimensional para poder orientar la estrategia terapéutica más adecuada, como en este caso eventualmente que vaya a corrección terapéutica tipo percutánea. No solo saben cuántos dispositivos a utilizar, que en este caso serían 2, sino qué tamaño tiene también cada orificio regurgitante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Pasamos al segundo caso. Muy lindo caso, muy lindas imágenes. Siempre es dificultoso cuando uno tiene dos prótesis, la evaluación de la prótesis aórtica. Lo mitral queda muy fácil porque viene desde, lo vemos de la aurícula izquierda, pero el tracto de salida estamos un poquito
digamos, muy limitados por la sombra acústica que da la mitral. Entonces hay que acordarse de pegar una miradita de trasgástrico. Entonces ahí el trasgástrico profundo nos está ofreciendo una visión un poquito alternativa de la válvula aórtica y sería, digamos, muy interesante para saber si no tiene adicionalmente un leak, porque digamos, con estas proyecciones por ahí podríamos llegar potencialmente a subestimarlo, ¿no? Continuamos. El doctor Juan Mucarcel, de la Fundación Favaloro, nos presenta un caso. Gracias. Bueno, buenas noches. Voy a tratar de ser breve, igual me parece que ya nos pasamos del partido, pero... y le agradezco a la doctora Amalio porque me hizo como un pequeño preámbulo del caso, ni que lo hubiéramos pensado. Fuimos compañeros de fellow de año y esto no estuvo sincronizado. Bueno, se trata de un paciente de 58 años de edad, ex tabaquista, diabético, insulino requiriente. En octubre del año pasado, el paciente se opera, se hace un reemplazo valvular aórtico biológico con una prótesis Hancock número 25 y una CRM con un puente venosa diagonal, secuencial marginal de CX y un puente a la de PDCD. En el postquirúrgico, mediastinitis, endocarditis protésica precoz complicada con un absceso del anillo y en noviembre se reopera. Otro reemplazo valvular biológico, número 27 en este caso, con plástica del anillo, con parche de pericardio por el absceso y mediastinitis con una nueva reexploración. Y el paciente se reinterna por insuficiencia cardíaca y en mayo se hace un eco transesofágico. El paciente, recapitulando, el paciente evoluciona con disnea clase 3-4, esto es en otro centro, y lo derivan para un eco transesofágico porque estaba sintomático. Voy a mostrar solo dos vistas del transesofágico. Esta es una vista mediasofágica a 0 grados, bastante similar en algún aspecto a lo que mostró la doctora. Tiene una solución de continuidad a nivel lateral con una insuficiencia que es de grado al menos moderado, moderado a severo. Acá hay un zoom a dicho nivel, bien lateral, a 0 grados. Y en una vista a 130 grados de 3 cámaras se ve que tiene un leak periprotésico posterolateral. Los gradientes anterogrados eran normales. El paciente ya venía de 2 reoperaciones recientes, estaba sintomático, o sea que era de alto riesgo para intervenirse nuevamente dentro de los siguientes 9 meses a otro procedimiento quirúrgico y se optó por un cierre de leak percutáneo, que es lo que vamos a ver ahora, que se hizo en hemodinamia. Nada más para recapitular, la indicación en los pacientes con leak periprotésico es quirúrgica, salvo que sean de alto riesgo o no operables con una clase de evidencia 2, con clase 2A y un nivel de evidencia B. Si el paciente está sintomático en clase 3-4 o tiene hemólisis. Bien, esto ya es en la sala de hemodinamia. Es una vista medioesofágica donde sería estimativamente un bicomisural, pero es a donde está la máxima isovelocidad para orientarse. Y este es el leak periprotésico lateral. Y se hizo, como más o menos se había ya estimado previamente por 2D, se estimaba que había un leak de localización posterolateral, pero el 3D la verdad que aclaró bastante la imagen y la morfología, como mostró la doctora Amalio, del leak periprotésico. Es un leak posterolateral, esta es una presentación de zoom 3D, vista desde la cara auricular. Esto es anterior, donde está la aorta, posterior, lateral y medial, acá estaría la orejuela, y este es un leak, una solución de continuidad anfractuosa, semilunar, que está entre hora 6 y hora 7, y esta es la referencia que se le dio al hemodinamista que tenía la vista de frente para hacer el procedimiento y guiar. Acá está frisada la imagen, donde se puede definir claramente el leak periprotésico y el tamaño, porque esto es útil a la hora de definir la estrategia, porque teniendo en cuenta que los dispositivos no están diseñados para lesiones irregulares o anfractuosas, sino que son esféricos, son discos, es posible previamente que necesitáramos más de un dispositivo para cerrar el defecto. Acá se ve el catéter ya orientándose hacia el defecto. Me faltó y lamentablemente no estaba capturado el loop, la punción transeptal, que es algo bastante importante porque
tiene que ser de una altura específica para que tenga un radio de giro suficiente el catéter para orientarse en el plano que el hemodinamista necesita, y el X-plane es muy útil en esto para punzar exactamente donde uno busca. Este es un Doppler color con un X-plane a nivel bicomisural y en el corte ortogonal, donde se ve el catéter bajando puntualmente en el defecto, ya posicionándose, y esta es la correlación de la fluoroscopía. Y fíjense que eso lo voy a mostrar más adelante, cómo ellos en realidad lo ven en forma especular, entre comillas, ¿no? Si bien nosotros vemos el catéter a la izquierda de la imagen, ellos lo ven a la derecha. Ellos están haciendo una vista ventricular y nosotros una vista auricular del paciente, y esto es importante a la hora de guiar el procedimiento y dar referencia, no decir derecha-izquierda, sino decir lateral-medial, anterior-posterior, e incluso guiarlos con las manecillas del reloj. Esto es el primer Amplatzer orientándose hacia el defecto, y este es el resultado después de la colocación del primer Amplatzer. No sé si quieren hacer un breve comentario del resultado de la colocación del primer Amplatzer, pero no es satisfactorio el resultado. Se ve una insuficiencia que sigue siendo significativa, y aparentemente, porque es la consulta que nos hicieron, el leak parece ser lateral al Amplatzer que se colocó inicialmente, y acá echamos mano del Doppler color 3D y vimos que efectivamente había un reflujo que persistía en forma lateral al Amplatzer colocado previamente. Por otro lado, nos dimos cuenta de algo que no se había informado en el eco inicial, que había otra imagen ahí que parecía un leak anteromedial que no se había visto o informado en el eco anterior, que después fuimos a evaluar. Eso lo vimos en la sala de hemodinamia. Esta es la fluoroscopía con el primer Amplatzer colocado y el catéter en forma lateral al Amplatzer que está colocado, y ya camino a colocar el segundo, y esta es la correlación del eco 3D real time, yendo camino a colocar el segundo Amplatzer en forma lateral al primero. Imagen similar, pero ya con Doppler 3D color, por eso perdemos un poquito de frame rate, pero es la misma imagen y el mismo concepto, y este es el resultado final de la colocación de los dos dispositivos del leak periprotésico original en hora 7 lateral. Una insuficiencia mitral leve. Esta es la imagen 3D color, y ahí fue cuando empezamos a discutir qué hacer con este leak. Este es el resultado final, y esta era la imagen del leak periprotésico. Esta imagen también nos llamó la atención, se la buscó por Doppler color, y al final realmente terminó siendo un artefacto, o un flujo, no artefacto, sino un flujo que provenía del ventrículo, probablemente, pero no era un leak periprotésico. Esta es la imagen fluoroscópica de los dos Amplatzers colocados no liberados todavía, pendiente a que nosotros le dijéramos al médico que estaba realizando el procedimiento que era satisfactorio el resultado. Y este es el leak anteromedial que habíamos descrito, que tenía una insuficiencia que era menor a esta. En realidad esta es una imagen luego de que ya pasaron una cuerda y el defecto se hizo mayor. O sea que realmente era mucho más pequeño el defecto, pero quienes hicieron el procedimiento, quizás en contra de la recomendación, lo quisieron cerrar y bueno, se cerró, pero la verdad que no era tan significativo. Y esta es una imagen ya yendo hacia el defecto anteromedial, fuera de eje, de la presentación habitual en fase de la válvula mitral desde la aurícula. Se ve el catéter pasando por el septum interauricular y orientándose hacia hora 1 o 2 aproximadamente, yendo a cerrar el defecto. Y esta es la correlación fluoroscópica del mismo momento donde estamos yendo a buscar el leak anteromedial. El resultado final, ya con los dos Amplatzers colocados y el leak anteromedial, y este es el flujo a nivel de las venas pulmonares para mostrar que desaparece el compromiso hemodinámico del flujo sistólico reverso en las venas pulmonares. Este es el flujo en la vena pulmonar superior izquierda, fíjense la onda sistólica, gradiente que no ha aumentado en el postprocedimiento, no hay compromiso del gradiente anterógrado, y esta es la correlación del procedimiento. Acá solo se muestra el leak mayor, que es el que generaba compromiso al paciente.
Fíjense que el resultado, la verdad que es satisfactorio. Esta es la correlación con el Doppler, con el zoom 3D color y el flujo en las venas pulmonares previo con flujo sistólico reverso que desaparece después del procedimiento. Y por último, nada más para ilustrar el caso, este es un artículo que fue publicado en JASS en 2015 y habla de la comunicación que el ecocardiografista tiene que tener con el hemodinamista y cómo hay que aprender mutuamente de cada uno de los procedimientos. Nosotros cuando hacemos una vista auricular, como ya explicó la doctora Amalio, y como bueno, bien saben, se ve la aorta anterior, posterior, lateral, la orejuela, a la izquierda, perdón, la orejuela, y el septum interauricular a la derecha, y se puede homologar a un reloj y usar como referencia las horas o las manecillas del reloj para guiar el procedimiento del hemodinamista. La vista que podría homologar fluoroscópicamente esto que obtenemos por eco 3D es una vista oblicua anterior, una orientación oblicua anterior izquierda del arco en C, donde el hemodinamista llega a tener relativamente enfrente la prótesis mitral, pero en forma especular a como nosotros la vemos. Por eso los puntos cardinales de referencia son muy útiles, porque son los que el hemodinamista va a utilizar para dirigir el catéter. Y este es nuestro caso, donde tenemos primero un leak en hora 7 aproximadamente y otro leak en hora 1, uno posterolateral, perdón, y otro anteromedial. Y esta es la correlación fluoroscópica relativa, porque no es exactamente la vista, pero fíjense cómo el catéter acá está a la izquierda, posterolateral, y quedaría en hemodinamia justamente en el lado contralateral, y acá sucede lo mismo. Acá hay dos Amplatzer ya colocados a nivel posterolateral y están yendo a buscar el anteromedial, que es este leak que está acá. Dos palabras de leak perivalvulares. En cuanto a frecuencia, hay series de casos, la verdad que no son grandes las series, la mayor es de un español que se llama Ruiz, que es, finalmente lo que se ve es que la mayoría de los leaks, según las series, suelen ser mitrales, aunque hay datos encontrados. La mayoría son asintomáticos y solo un 3% son sintomáticos, y como se dijo previamente, son quirúrgicos con una clase 1 y un nivel de evidencia B, pero en este caso, debido al alto riesgo, se procedió a un procedimiento percutáneo. Bueno, y no mucho más. Muchas gracias. Un comentario respecto a las imágenes. Hace un par de años vi en un Solasi un recurso que Philips está instrumentando, cuando se tiene todo integrado, transesofágico y el equipo de hemodinamia nuevo, proyecta directamente en la pantalla, el hemodinamista ve la sonda y ve la proyección del Eco Navigator. Claro. Sí. Entonces puede integrar perfectamente, Sí. Incluso además tiene la pantalla del transesofágico, también la está viendo el hemodinamista. Sí. Bueno, supongo que eso se viene y algunos ya lo tendrán. Pero... Sí, incluso con el TAVI, el Heart Navigator, ya digamos, fusionan la imagen tomográfica y marcan los hostias y bajan la prótesis ahí. Del cuadro inicial, vos Sí. habías comentado una cosa que me llamó mucho la atención, que era el diagnóstico de absceso perivalvular mitral. Sí. Lo cual es una cosa genuinamente rara que Sí. lo diagnostiquemos. Sí. ¿Vos tenés idea dónde estaba localizado No, y si tiene algo que ver con la presencia de ese leak grande posterior? La verdad, no. Digamos, de todos los pacientes que yo he visto en endocarditis, solamente pude tener certeza de absceso mitral en 2 casos. Digamos, no sé si es que no los sé ver o que son muy difíciles o si son realmente raros. Entonces, lo que vos comentaste es muy interesante. Mire, le mentiría si le dijera, porque la verdad que el paciente, eso fue después de la primera cirugía, ya vino con la segunda reoperación, así que la verdad que no podría contestarle con certeza. Pero bueno, es así. Bueno, Muy bien, Juan. Muchas gracias. El tercer caso lo tenemos del Hospital de Clínicas, lo presenta la doctora Daniela Lobianco.
Hola, buenas noches. Bueno, yo soy Daniela Lobianco. En este momento estoy haciendo el curso de ECO y les vamos a mostrar junto con el doctor Ariel Sad un caso que tuvimos en nuestro servicio y lo venimos siguiendo desde hace casi 3 años. Es un varón de 64 años de edad que ingresa a la unidad coronaria el 18 de mayo de 2017 y el motivo de ingreso fue disnea. Como antecedentes personales, es un paciente que es hipertenso, tiene una fibrilación auricular crónica, es obeso, tiene un reemplazo valvular mitral con prótesis mecánica número 23 en el 2011 con un leak periprotésico que genera insuficiencia mitral severa. No nos pusimos de acuerdo antes de armar los ateneos, porque ya ahora les voy a arruinar todo lo que dijeron. Una mediastinitis temprana que requirió una toilette quirúrgica en 2 oportunidades, también tiene SAOS severo y usa CPAP nocturno, insuficiencia renal crónica con una creatinina habitual 1,4 o 1,6, anticoagulado con acenocumarol y tiene un cierre de un leak periprotésico con un Amplatzer en 2015 y en ese momento tenía una CCG previa a la colocación del Amplatzer que no tenía lesiones angiográficamente significativas. Este es el primer ecocardiograma. Le presentamos directamente el transesofágico porque no tenía buena ventana ultrasónica, la verdad que un paciente obeso. Este es el primer ecocardiograma transesofágico que se realiza en el año 2015. Esto es previo a la colocación del Amplatzer, en el cual lo que podemos ver sí es un eje 4 cámaras, sí, en el transesofágico donde se ve la prótesis mitral, la prótesis mecánica en posición mitral y en la parte medial se ve una solución de continuidad, en realidad el flujo, ¿sí? De la insuficiencia mitral que es generada por el leak periprotésico. Esto es un bicomisural y también lo que se ve es la prótesis mitral, la prótesis mecánica en posición mitral y también sobre la cara septal se alcanza a ver un flujo, ¿sí? Que genera una insuficiencia mitral que es severa. Hacemos un ecocardiograma el transesofágico en un 3D y lo que se puede visualizar en hora 3 es la solución de continuidad del leak periprotésico, ¿sí? Que tiene una forma curva, parece una C, y la prótesis con los 2 discos y normofuncionante. Acá lo que se hizo fue colocarse color al ecocardiograma 3D y lo que se ve es la región en la cual tiene el mayor área de isovelocidad del leak periprotésico. Bien, esta es una imagen fija en la cual es un multiplanar y se puede visualizar el flujo a nivel del leak periprotésico en las diferentes vistas, bueno, en todas generando una insuficiencia mitral severa. Acá lo que les queríamos representar es que, bueno, habitualmente todos los que son los leak periprotésicos son mucho más frecuentes a nivel de hora 4, hora 6, hora 11, hora 10. Este paciente lo tiene a nivel de la hora 3, como se ve acá marcadito con la flecha, con la C, con una formita ADC y lo mismo acá más angulado que se alcanza a ver el leak. Bien, acá lo mismo, una visualización mejor de todo lo que es el leak periprotésico y esa formita tan particular que tenía de C, así que había que pensar en cerrarlo. Bueno, acá lo mismo. Y la vista ventricular, sí, gracias. Y en esta imagen lo que vemos es una imagen que se hizo en hemodinamia, en la cual se ve ya el catéter acá. Esperen que voy a agarrarlo con la derecha porque con la zurda me tiembla. Acá se ve el catéter para la colocación del Amplatzer, ¿sí? Y lo mismo se alcanza a ver, ahora lo vamos a mostrar en otra de las imágenes, si no me equivoco, aquí. Y acá el catéter fijo, ya para poner el Amplatzer, acá lo mismo el catéter que se alcanza a ver aquí. Se ve la válvula mecánica con la apertura correcta de los ambos discos. Y acá ya se ve el Amplatzer desplegado a nivel de la hora 3. Acá lo mismo, la imagen fija. Y acá está ya desplegado con color, en lo cual se ve que la insuficiencia ha disminuido. Acá ya el Amplatzer en su posición definitiva. Y en estas imágenes lo que hacemos es comparar
previo a la colocación del Amplatzer y posterior a la colocación del Amplatzer, más allá de que quedó algo de insuficiencia mitral, claramente pasa de ser una insuficiencia que es severa, que llegaba hasta el techo de la aurícula, a ser una insuficiencia que es leve a moderada, se podría decir. Pero bueno, la verdad que posterior a esto el paciente evolucionó muy bien y sin síntomas. Acá lo mismo, la vista 3D. Bien, algo fundamental para entender este paciente. Este paciente lo que se le puso fue un Cera Valvular Plugs, o sea, este dispositivo, ¿sí? Este dispositivo habitualmente es usado para el cierre de las comunicaciones interventriculares a nivel membranoso o también para el cierre de los ductus, ¿sí? Pero no está descrito para el cierre de los LIC periprotésicos. Era lo que había en el momento que se hizo el procedimiento en la sala de hemodinamia, así que se puso ese, o sea, no había otro, es la verdad. Bien, la cuestión es que él estuvo un tiempo bien y asintomático hasta que un año posterior a esto progresa su disnea de clase funcional 2 a clase funcional 4 con ortopnea y tos seca, que eran sus signos habituales de insuficiencia cardíaca. Al examen físico estaba normotenso con 120/90, frecuencia cardíaca de 100, seguía fibrilado lógicamente, 24 respiratorio, saturaba 86% al aire ambiente. Estaba bien perfundido, con un R1, R2 en 4 focos, que eran hipofonéticos, se escuchaban los clics metálicos y el soplo sistólico en foco mitral. Tenía regular mecánica ventilatoria por taquipnea, con crepitantes hasta campo medio bilateral y tenía matidez en la base derecha. Tenía edemas 3/6 de miembros inferiores y la verdad que neurológicamente es un paciente que está totalmente lúcido. Este es el electrocardiograma, donde se ve el ritmo de FA, algunos signos de hipertrofia y sobrecarga ventricular. La plaquita de tórax, que bueno, no es de muy buena calidad, pero claramente se ven signos de congestión. Un laboratorio que estaba relativamente normal para él, lo mismo acá la urea y la creatinina 2,15 para una habitual de 1,6, así que tenía un poquito más de insuficiencia renal que lo habitual. Y le volvemos a hacer un ecocardiograma en el cual vemos que el ventrículo está dilatado con un diámetro diastólico de 60, el septum de 12, la aurícula izquierda también severamente dilatada con 40 centímetros cuadrados, una función del ventrículo izquierdo con un deterioro leve a moderado con 40 de fracción de eyección, un deterioro de la función del ventrículo derecho con un TAPSE de 10, tenía un gradiente medio mitral de 7 milímetros de mercurio y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 55. Entonces, en ese contexto se decide repetirle el ecocardiograma. En realidad hicimos un trastorácico primero, se veía una imagen que dijimos, ¿qué es esto? El señor no tenía fiebre, así que no podíamos pensar que tenía una endocarditis, pero nos encontramos con que le hacemos el transesofágico y encontramos esta imagen hiperecogénica con un movimiento bastante independiente que generaba una insuficiencia mitral severa, así que lo interpretamos como que ese Amplatzer se había aflojado, estaba suelto, ¿sí? Y la verdad que había vuelto a tener la insuficiencia mitral que tenía previa a la colocación del Amplatzer. Bueno, acá lo mismo, no sé si alcanzan a ver ahí algo que se mueve, ahora hay mejores imágenes. Bueno, acá lo mismo, objetivada la insuficiencia mitral, era una insuficiencia mitral severísima, ¿sí? Y al paciente la verdad costaba muchísimo hacerle balance negativo. Y estas imágenes son acá mostrándose el Cera, el Amplatzer. Así que su insuficiencia mitral estaba recidivada. Acá se ve, ¿sí? Si se lo compara con las imágenes 3D que habíamos mostrado previamente, el Amplatzer está sueltito. Bien, esto es lo mismo. Bueno, acá igual con el Doppler color, que claramente se ve la insuficiencia mitral generada por este Amplatzer que no funciona. Y bueno, ustedes me dirán qué conducta les parece que tomarían. Bueno, todos están de acuerdo en que este paciente en algún momento, es un paciente con muchas comorbilidades, un paciente obeso, que tiene SAOS, insuficiencia renal, en algún momento hasta se planteó decir, bueno, ¿se puede colocar un nuevo dispositivo sobre este? Al fin y al cabo, nuestra conducta fue llevarlo a la cirugía para poder hacer la extracción del mismo. Esto es lo que nos encontramos en el
en la cirugía. Fue una cirugía en la cual se entró por el surco submamario derecho directamente a la aurícula izquierda, que es acá, que al fondo se ve la válvula mitral, y con una maniobra muy fácil, como digo yo, se sacó el Amplatzer, que se ve que está todo el alambrado roto, ¿sí? La verdad que no estaba agarrado en ningún lado, ¿sí? Se sacó el Amplatzer, se hizo una rafia de el leak periprotésico, y acá estamos. Le quedó algo de insuficiencia, pero bueno, comparado a lo que tenía, le quedó algo de insuficiencia mitral, pero bueno, mucho menor, ¿sí? Bien, acá lo mismo, este es fresquito, donde bueno, se ve la válvula mitral desde la aurícula, la orejuela, la aorta y la válvula tricúspide. Y bueno, un poquito para revisar los leak periprotésicos, acordarnos que el 10-15% de las prótesis valvulares pueden presentar leak periprotésicos, que hay factores asociados y que son la calcificación, muchas veces tiene que ver la técnica quirúrgica, endocarditis o la misma fuerza hemodinámica. Otra de las cosas es que hay similar frecuencia, que era lo que mostraban los doctores recién, entre las prótesis aórticas y las prótesis mitrales, y el 74% se produce dentro del año de colocada la prótesis. Habitualmente el cuadro clínico es insuficiencia cardíaca y hemólisis, y no existen dispositivos aprobados para el cierre de los leak periprotésicos. Lo importante acá era que, bueno, en el momento que se puso el Amplatzer, la válvula siguió funcionando bien, pero bueno, duró lo que duró, un año, y no duró más. Hay mejoría clínica en el 67-70% de los casos, y como complicaciones la migración del dispositivo, la interferencia con las prótesis, que no era en este caso, y el sitio de acceso en un paciente que estaba con múltiples intervenciones, porque tenía 2 cirugías la cirugía del reemplazo mitral, 2 cirugías por mediastinitis, tenía la submamaria izquierda para la colocación del Amplatzer, y después terminó la submamaria derecha. Bien, y acá este es un pequeño análisis de casos en los cuales, previo a la colocación del Amplatzer, solo tenían una insuficiencia valvular moderada, el 5,7% de los pacientes, ¿sí? Y después de la colocación de los Amplatzer, casi 2/3 de los pacientes estaban entre no tener ningún tipo de insuficiencia y tener insuficiencia valvular moderada. Obviamente que los pacientes que tenían menos insuficiencia tenían mayor sobrevida comparado con los pacientes que quedaban con insuficiencia moderada severa, pero bueno, la verdad que funcionaban, pero más o menos, ¿cómo es? Continuaban siendo insuficientes más allá de la colocación de los Amplatzer. Bueno, escucho. Sí, excelente la secuencia. Una cosa interesante de este caso, como había dicho Juan, es difícil para el hemodinamista hacer la punción transeptal, entrar de manera anterógrada con el flujo, por eso en este caso se decidió hacerlo desde vía transapical, y queda expuesto casi directo hacia este leak, que incluso era medial, así que iba directo. Nosotros tuvimos el procedimiento y la cuerda fue directo al leak, porque va en el sentido del flujo y no en contra del flujo, lo cual ayuda bastante en el procedimiento a la hora de seleccionar en un paciente complicado como este. Seleccionar el abordaje transapical no agrega tanta morbilidad y acorta el procedimiento.